Hola, buenos días, yo soy Daniel Muñoz Caneiro. Mi proyecto se llama Madurar a los 30, es una comedia gamberra con tintes románticos que bueno, es súper divertida, tiene muchas gamberradas dentro y os invito a que la leáis cuando queráis. Raíces es un guión, es un thriller con tintes de terror. Raíces basa en una premisa que es que muchos pueblos se están quedando sin gente joven, y sobre eso nosotros tomamos la semilla y erigimos nuestra película. El proyecto que he presentado se llama Efecto Calié, es un drama ambientado en la transición española. Es la historia de Marta, una joven que quiere ser libre en un país que no lo es y que transitará junto a Lucio y a Pedro, dos músicos de punk, por la transición y los 80. Mi proyecto se llama Alter Ego, es una comedia romántica, es la historia de un monologuista que acaba de divorciarse y no lo pasa demasiado bien y sobrevive interpretando monólogos de humor en una sala de fiestas. Entonces su vida cambia cuando su compañero de piso se va y entra en el piso una chica, Ariadna, muy guapa, que trae consigo un bebé de 8 meses. Y ahí empieza una historia entre ellos, que empieza muy mal, pero que poco a poco va mejor. Bueno, La Reforma es una comedia dramática, bastante alocada, que tenemos ahí unos operarios que están trabajando en casa, una reforma que hacer y una pareja que quiere sobrevivir a todo esto. Hola, soy David Alonso, soy co-guionista de La Hora de la Muerte, un proyecto para una película de terror que mezcla concepto de paradoja temporal de ciencia ficción con slasher. Imaginemos que se pudieran encontrar a mitad de camino Psicosis con Atrapado en el Tiempo o Halloween con Código Fuente. Y va de un niño de 12 años, que es el protagonista, y cómo su vida se transforma a partir de la desaparición de su mejor amigo y cómo él también acaba desapareciendo y la madre es testigo de fenómenos paranormales, que es contener una verdad mucho más macabra de lo que se puede imaginar en un inicio de película. Hola, soy Mireia Llinàs, he venido a presentar a La Frontier, que es un thriller atmosférico que se desarrolla en los años 60 en la frontera de España con Francia y bueno, es una historia de personajes trepidante, interesante y que tengo muchas ganas de poder ver realizada. Es un thriller ambientado en México. Es la historia de un grupo de música que se ve envuelto en secuestro. Todo viene a raíz de una noticia real de hace un año que un grupo español llamado DeLorean fue secuestrado en México DF. Fue víctima de un secuestro virtual y a partir de aquí la premisa crece en un thriller claustrofóbico donde este grupo de chicos están retenidos por un importante cártel de la droga y uno que se ha quedado fuera intenta salvarlos adoptando un personaje que es un policía corrupto.